Me llamo Adrián Morales, tengo 29 años, y hace poco me mudé a un edificio en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es un lugar con departamentos viejos, pero con alma paredes, con historias terrazas llenas de plantas y vecinos que parecen conocer demasiado de todos. Aquella noche no tenía planes de quedarme mucho tiempo. Era una reunión sencilla en el departamento de la planta baja. Luces cálidas, botellas de vino, a medio terminar en la barra y música suave que apenas flotaba por encima de las conversaciones. Antes de seguir, si disfrutas de relatos llenos de misterio, emociones intensas y giros inesperados, dale like a este video y suscríbete al canal, así no te perderás lo que viene después. Yo estaba pensando en irme temprano hasta que me crucé con Julia Ortega. No era la que más hablaba ni la que más reía, pero tenía una manera de estar que hacía que la gente le dejara espacio sin que ella lo pidiera. Su cabello caía liso sobre sus hombros y cuando reía lo hacía bajito como si te regalara un secreto que no cualquiera merecía. Varias veces la sorprendí mirándome, no con timidez, sino con calma, con intención. Muy distinta era Clara Méndez. Ella tenía un brillo en los ojos, un fuego que convertía cualquier comentario en una historia. Usaba las manos al hablar como si pintara con ellas. En cierto momento, mientras me servía una copa, rozó mi mano con una naturalidad que parecía un juego midiendo mi reacción. Y luego estaba Emma Reyes. Ella hablaba poco, pero no hacía falta. Apoyada en la barra de la cocina, observaba todo con una paciencia desconcertante. Cuando nuestras miradas se encontraron, no se apartó. Se quedó allí fija, hasta que el silencio entre nosotros se volvió casi demasiado. Poco a poco, la reunión se fue vaciando. El murmullo bajó, la música se volvió apenas un eco. Yo estaba junto a la puerta decidiendo si ya era hora de irme, cuando escuché la voz de Julia. «Deberías subir con nosotras», dijo inclinando la cabeza hacia las escaleras. Su tono sonaba casual, pero sus ojos permanecieron en los míos un segundo más de lo normal. «Tenemos una botella mejor arriba, y la vista vale la pena». Clara soltó una risa ligera colocándose a su lado. «Y sillas más cómodas», añadió su sonrisa tan juguetona como firme, como si midiera si dudaría. Emma no dijo nada al principio. Solo se desprendió de la barra, se acercó despacio y con una sonrisa discreta apenas perceptible, asintió. Las tres estaban allí juntas. No me presionaban. Solo esperaban. La invitación flotaba en el aire como una puerta entreabierta que una vez cruzada ya no podría deshacerse. Mi pulso se aceleró, aunque traté de mantener la calma. Sabía que lo que estaba a punto de decidir cambiaría la forma en que nos veríamos después. No era por el vino, no era por la vista. Era por la promesa silenciosa que había detrás. Respiré hondo. «Está bien», dije al fin en voz baja. Julia sonrió con una certeza tranquila. Clara apagó la luz rozando mi brazo al pasar. Y Emma, la más callada, murmuró mientras subíamos: «No te vas a arrepentir». El crujido de la escalera acompañó nuestros pasos y con cada peldaño el aire se volvía más denso, más cargado de algo que no sabía nombrar. Y cuando la puerta del loft se abrió, entendí que esa noche no sería como ninguna otra. El loft estaba en el último piso, un espacio abierto con ventanales que dejaban entrar la luz anaranjada de la ciudad. Afuera la Roma seguía despierta, risas lejanas en la calle, un claxon aislado, el rumor de la vida nocturna que parecía tan ajena a lo que ocurría adentro. Adentro todo era distinto. El lugar olía a sándalo y vino tinto recién abierto. Lámparas cálidas, repartidas en las esquinas, dibujaban sombras suaves sobre el piso de madera. No había muros que separaran el ambiente, solo un espacio amplio que parecía contener un secreto. «Bienvenido», dijo Julia quitándose la chaqueta y colocándola con cuidado en una silla. Su voz era más baja aquí arriba, como si el aire obligara a hablar en susurros. Clara pasó junto a mí tan cerca
que la tela de su blusa rozó mi brazo. Sonrió con picardía y levantó una botella. Lo prometí. No mejor vino. Sirvió las copas con un movimiento ligero casi teatral y me entregó la primera. Su mano se quedó en la mía un segundo de más. Emma, en cambio, permaneció en la penumbra apoyada en la pared más alejada. No necesitaba decir nada. Solo observaba midiendo cada gesto, cada silencio. Su mirada tenía un peso que no incomodaba, pero que me atravesaba como si quisiera llegar más allá de lo evidente. Me senté en el sofá cubierto con mantas suaves. Clara se dejó caer a mi lado, acomodándose de manera que su rodilla rozara la mía bajo el tejido. Parecía un accidente, pero no lo era. Julia se instaló frente a nosotros en un sillón elegante y serena, con la copa entre las manos. Emma finalmente se acercó lo suficiente para tomar un lugar en la orilla del sofá, inclinada hacia mí sin decir nada. El ambiente cambió. Ya no era una reunión cualquiera. El silencio entre frases se volvió espeso. Cada sonido resaltaba el chocar de un cristal, el roce de la tela, incluso el ritmo de la respiración. Clara fue la primera en romper la calma, contándome entre risas una anécdota de la semana pasada, cómo había intentado cocinar para un vecino y casi incendia la estufa. Su risa llenaba el aire chispeante como si todo girara a su alrededor. Yo sonreía, pero mi atención se dividía. Entre Clara tan viva, Julia que me observaba con la serenidad de alguien que sabe esperar, y Emma que con solo una pregunta podía desnudarme más que cualquier conversación larga. «¿Qué es lo que más disfrutas de esta ciudad?», preguntó Emma de pronto con voz suave. No era una pregunta trivial. Me quedé pensativo unos segundos antes de responder con sinceridad. Ella solo asintió sin añadir nada, pero su silencio se sintió como un eco. Julia no intervenía mucho, pero no necesitaba hacerlo. Su sola mirada bastaba. Me hacía sentir que me estaban leyendo, que cada gesto mío quedaba grabado en ellas de alguna manera. Clara, en cambio, buscaba contacto físico. Sus dedos se deslizaban hasta tocar mi mano bajo la manta. Primero fue apenas un roce. Luego se quedaron ahí dibujando círculos lentos sobre mi piel, y yo estaba atrapado en esa extraña corriente. Tres mujeres distintas pero conectadas por una misma intención. Pasaron los minutos, quizá horas, sin que me diera cuenta. Afuera la ciudad seguía viva, pero aquí adentro el tiempo parecía suspendido. En cierto momento, Julia se levantó con la misma elegancia con la que había entrado. Caminó hacia el ventanal y abrió las puertas que daban al balcón. «Ven», me dijo sin levantar la voz. Me acerqué con la copa en mano. La brisa fresca de la noche me golpeó y la vista de la ciudad se extendió frente a nosotros como un río de luces. Julia apoyó una mano en la baranda y con la otra rozó apenas mi espalda, un toque ligero que sin embargo me sostuvo más que el hierro bajo mis dedos. Clara llegó segundos después cargando una manta. Me la colocó sobre los hombros y dejó que sus manos se deslizaran suavemente por mis brazos. «Hace frío aquí afuera», murmuró, pero lo que transmitían sus dedos era todo menos frío. Emma se asomó por la puerta del balcón. No dijo nada, solo nos observó desde la penumbra interior, su figura recortada por la luz cálida de la lámpara detrás de ella. «Pareces atrapado», dijo al fin con una media sonrisa. Y tenía razón. Estaba atrapado entre la calma de Julia, el fuego de Clara y la intensidad silenciosa de Emma. Lo comprendí entonces. Esa noche ya no me pertenecía. Pertenecía a las tres. Entramos de nuevo al loft, después de unos minutos en el balcón. El aire frío de la noche se quedó pegado en mi piel, pero adentro el calor era distinto. No era el de las lámparas encendidas, era el de las miradas. Clara se adelantó y se dejó caer en el sofá, con un gesto ligero casi infantil, tirando de la manta sobre sus piernas. Me hizo una seña con la mano, una invitación que no podía ignorar. Me senté a su lado y, sin preguntar, ella compartió el cobertor conmigo, como si fuera lo más natural del mundo.
Julia sirvió otra ronda de vino. Sus movimientos eran precisos, calculados, pero no fríos. Cada vez que me pasaba la copa, sus dedos se quedaban un segundo más sobre los míos, el contacto breve, pero suficiente para encender un pulso dentro de mí. Luego volvía a su sillón cruzando las piernas, con la serenidad de alguien que sabe que no necesita alzar la voz para ser escuchada. Emma fue la última en moverse. Esta vez no regresó a la pared. Se acomodó en el otro lado del sofá tan cerca que su muslo rozaba el mío. No dijo nada, pero su presencia era clara, envolvente, imposible de ignorar. El silencio pesaba pero no incomodaba. Era un silencio que parecía estar construido a propósito, como un escenario donde cada gesto tenía valor. Clara fue quien tomó la iniciativa de nuevo. Contó una historia absurda sobre un intento fallido de karaoke con sus amigas en un bar de la colonia Condesa. Su risa llenaba el aire, y yo reía con ella, aunque en realidad apenas le prestaba atención a los detalles. Lo que sentía con más fuerza era su rodilla que presionaba contra la mía, bajo la manta fija, decidida a quedarse ahí. Julia no interrumpía, pero sus ojos seguían cada movimiento. Cuando Clara reía y se inclinaba hacia mí, Julia observaba esa distancia rota entre nosotros, con una calma que no era indiferencia, era aceptación. Como si supiera que todo eso formaba parte de algo mayor. Emma, en cambio, apenas hizo una pregunta cuando Clara terminó su relato. Su voz fue suave, tan baja, que tuve que inclinarme para escucharla. ¿Siempre dejas que la gente se acerque tanto? Esa pregunta me atravesó más que cualquier otra cosa dicha en la noche. Contesté con un leve movimiento de cabeza. No, no siempre. Ella sonrió apenas satisfecha con mi respuesta y se recargó un poco más en mi hombro, como si ese no hubiera sido un permiso. Clara rió de nuevo estirándose bajo la manta. De pronto su mano encontró la mía. No la tomó del todo, solo dejó que nuestros dedos se rozaran hasta que poco a poco sus dedos se entrelazaron con los míos. Fue un gesto sencillo, casi infantil, pero en ese instante lo sentí como una declaración. Julia apoyó entonces su copa en la mesa y se inclinó hacia adelante. Sus codos descansaron en sus rodillas y me miró fijamente. «Sabes que esto no es común, ¿verdad?», dijo con voz firme, sin rodeos. Sentí como Clara apretaba un poco más mi mano, como si respondiera en mi lugar. Emma puso su palma sobre mi antebrazo, tranquila, sin palabras, pero sólida. «No por ser distinto significa que esté mal», añadió Julia suavizando su tono. Ese momento me dejó sin respuesta. El silencio volvió, pero ya no era ligero. Era un silencio cargado, lleno de significado. Clara levantó el rostro y sonrió, aunque su voz tenía un peso inesperado. «Nadie aquí está fingiendo. Todos sabemos lo que esto es». Emma solo asintió con la cabeza. No dijo nada, pero su mano seguía firme sobre mí, como si esa fuera su manera de confirmar lo que Clara acababa de decir. Yo respiré hondo, dejando que las palabras y los gestos se hundieran en mí. 3 mujeres, cada una distinta, y sin embargo unidas en ese instante por algo que yo apenas empezaba a comprender. Julia extendió lentamente la mano y la colocó sobre la pierna de Clara, un gesto simple, pero que en ese contexto se sintió inmenso. Fue como si las 3 hubieran cerrado un círculo invisible, uno en el que yo estaba al centro. Entendí entonces que no se trataba de elegir. No era cuestión de decidir entre una u otra. Era la suma, el equilibrio que las 3 construían. El reloj marcaba ya la medianoche. Afuera la ciudad rugía en su propio caos, pero aquí dentro reinaba una calma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Y supe con absoluta claridad que esa noche apenas estaba comenzando. La medianoche quedó atrás, sin que nadie lo notara. El loft se había transformado en un refugio suspendido en el tiempo. Afuera los claxones y risas lejanas de la Roma
se diluían como un eco distante, incapaz de penetrar el círculo invisible que se había formado entre nosotros cuatro. Clara seguía a mi lado, su mano entrelazada con la mía, bajo la manta, apretando de vez en cuando, como si temiera que el momento pudiera romperse. Julia permanecía en el sillón con la espalda recta y la mirada fija en mí, serena pero intensa. Emma en silencio se mantenía cerca con su hombro, apoyado suavemente contra el mío, su respiración marcando un ritmo lento y constante. El aire estaba cargado. Cada movimiento, cada roce parecía multiplicar su peso. Nadie tenía prisa por hablar, como si supiéramos que lo que iba a suceder no dependía de las palabras, sino de algo más profundo. Julia fue la primera en moverse. Se levantó despacio y se acercó hasta colocarse frente a mí. Su mano se extendió y, sin pedir permiso, se apoyó sobre mi pecho. La calidez de su palma atravesó la tela de mi camisa y se posó directamente sobre mi corazón. Su pulgar trazó un movimiento pequeño casi imperceptible, como si quisiera sentir no solo el latido, sino lo que lo provocaba. Tu silencio dice más que cualquier cosa, susurró sin apartar la mirada. Clara levantó el rostro, su sonrisa más suave que de costumbre. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de los míos, como si quisieran asegurarme que ella estaba ahí firme. No necesitamos fingir, ¿verdad?, dijo con un tono juguetón, aunque en sus ojos había seriedad. Emma, fiel a su estilo, no pronunció palabra. En cambio, dejó que su mano se deslizara lentamente desde mi brazo hasta mi muñeca, quedándose allí, envolviéndome en un contacto que no necesitaba explicación. Cuando al fin levantó los ojos hacia mí, lo hizo con la calma de quien observa lo esencial y lo entiende sin discutirlo. Me sentí atrapado y liberado a la vez. Atrapado por la intensidad de las tres, liberado, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que decidir, no tenía que pretender. Todo estaba claro en la forma en que ellas se movían juntas, distintas pero unidas por un acuerdo silencioso. Julia entonces giró un poco y apoyó su mano libre sobre la pierna de Clara. El gesto fue tan simple pero cargado de intención que sentí cómo el aire en la habitación se volvía más denso. Clara no se apartó. Al contrario, inclinó su cuerpo hacia Julia aceptando esa cercanía. Emma observó la escena y sonrió, apenas un gesto breve e íntimo, como si reconociera que ese era el momento exacto en el que algo había cambiado para siempre. Yo respiré hondo. La manta sobre mis piernas, la presión de Clara en mi mano, la palma de Julia en mi pecho y el hombro de Emma contra el mío. Era demasiado y al mismo tiempo justo lo que tenía que ser. La copa olvidada sobre la mesa ya no importaba. El vino, la música tenue, la ciudad afuera. Todo era accesorio. Lo esencial estaba allí, en esa unión improbable y tan real como el latido bajo la mano de Julia. Nadie habló durante varios segundos. Era un silencio distinto, no de duda, sino de aceptación. Como si todos hubiéramos llegado al mismo entendimiento, sin necesidad de pronunciarlo. Clara rompió ese instante con un suspiro ligero. Creo que ya sabemos lo que somos esta noche. Emma sintió su mirada fija en mí profunda, como si quisiera marcar ese instante en mi memoria. Julia retiró lentamente su mano de mi pecho, pero no se alejó. Solo sonrió con la certeza tranquila de alguien que ya no necesitaba más confirmaciones. Sentí que el círculo se había cerrado, que ya no había regreso posible. Y en ese momento comprendí algo con absoluta claridad. Esa noche no era una coincidencia. Era el inicio de algo que no tendría nombre fácil, pero que nos pertenecía a los cuatro. La madrugada había caído por completo. Desde las ventanas, la ciudad ya no era bulliciosa, solo un conjunto de luces lejanas como estrellas artificiales sobre el asfalto. El loft estaba envuelto en una calma pesada, un silencio que parecía escuchar lo que ninguno se atrevía a decir.
Seguíamos los cuatro reunidos en esa sala que ya no era sala, sino un espacio suspendido en otra lógica. Julia, Clara, Emma, y yo atrapado en esa corriente que no sabía hacia dónde me llevaba, pero de la que ya no quería escapar. Clara fue la primera en moverse. Se inclinó hacia mí bajo la manta, apoyando la cabeza en mi hombro. Su cabello rozó mi cuello y sentí el calor de su respiración. Así está mejor, susurró con la naturalidad de quien encuentra un lugar que siempre le perteneció. Julia nos observaba desde su sillón. No parecía incómoda. Más bien había una serenidad en ella que me desconcertaba. Tomó un sorbo de vino, lo dejó sobre la mesa y al inclinarse hacia adelante, habló en voz baja. Las cosas que son distintas suelen asustar al principio, pero no tienen por qué ser malas. Emma seguía en silencio. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo. Se había acomodado más cerca su muslo, presionando contra el mío, con una decisión tranquila. Cuando al fin habló, lo hizo apenas en un murmullo. Lo que importa es si estás dispuesto a quedarte aquí con nosotras. La pregunta me atravesó, no porque dudara de la respuesta, sino porque ella la había formulado en voz alta, como si necesitáramos escucharla para darle forma. Respiré hondo y, sin decir nada, apreté un poco más la mano de Clara. Emma lo notó y sus labios se curvaron en una sonrisa casi invisible. Julia, desde su asiento, sostuvo mi mirada con una firmeza que no dejaba espacio a las dudas. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana. La botella de vino estaba casi vacía, pero nadie parecía dispuesto a levantarse ni a dar por terminada la noche. Era como si estuviéramos defendiendo ese instante de cualquier amanecer, como si quisiéramos quedarnos atrapados en la burbuja que habíamos creado. Clara fue quien rompió el silencio de nuevo. La vida afuera va a seguir igual, mañana, dijo con un dejo de burla en la voz. Pero aquí nada va a ser igual después de esta noche. Julia asintió con lentitud, cruzando las piernas con elegancia. Exacto. Lo que ocurre aquí arriba se queda con nosotros. No hay necesidad de explicarlo ni de justificarlo. Emma deslizó su mano hasta mi brazo, aferrándose con suavidad pero con firmeza. Lo único que importa, murmuró, es que nadie está huyendo. Me quedé callado. No porque no tuviera qué decir, sino porque las palabras se sentían inútiles. Lo esencial ya estaba dicho en la forma en que ellas me miraban, en cómo me tocaban, en el modo en que habían decidido acercarse unas a otras también. Sentí por primera vez que no estaba dividido, que en esa suma improbable había una extraña armonía, un equilibrio que no había imaginado posible. El silencio volvió a cubrirnos, pero ya no pesaba. Era un silencio habitado, cargado de presencia. Afuera un perro ladraba en la distancia. Una patrulla cruzó la avenida con sus luces azules, reflejándose un segundo en los ventanales. Y aún así, el loft parecía otro mundo. Julia se inclinó un poco hacia nosotros. Sus ojos firmes, la voz apenas más alta que un susurro. No olviden esto. Lo que decidimos esta noche nos cambia para siempre. Y entonces lo entendí. Lo que había comenzado como una invitación casual en una escalera se había convertido en una verdad imposible de deshacer. Las horas siguieron deslizándose sin que nadie mirara el reloj. Afuera la ciudad se había apagado poco a poco. Ya no había risas en las calles, ni motores rugiendo a lo lejos. Solo quedaban los murmullos dispersos de una ciudad cansada. El loft, en cambio, parecía cada vez más despierto, como si resistiera al amanecer. Julia se había quedado en el sillón, aunque ya no tan erguida como al principio. Tenía la copa vacía en las manos, girándola despacio como si el cristal guardara respuestas que no necesitaba decir en voz alta. Su mirada iba y venía entre nosotras midiendo silencios, anotando gestos. Clara no había soltado mi mano en ningún momento. Seguía a mi lado en el sofá, su cabeza recargada contra mi hombro. Su risa chispeante de antes se había apagado, pero no su energía estaba ahí contenida,
en la forma en que entrelazaba mis dedos con los suyos, en cómo me anclaba a la certeza de su presencia. Emma permanecía cerca en su mismo papel de sombra brillante. No hablaba mucho, pero cada tanto dejaba escapar una pregunta breve que se clavaba más hondo que cualquier discurso. ¿Te das cuenta de que esto ya no es un juego?, preguntó de pronto con un tono suave, pero firme. La pregunta me dejó helado. Julia levantó apenas la vista como si Emma hubiera dicho lo que ella también pensaba. Clara giró un poco sus labios curvándose en una sonrisa nerviosa. Nadie dijo que fuera un juego, respondió ella con voz más seria que antes. Emma asintió satisfecha y volvió a quedarse en silencio, aunque su mano permaneció firme sobre mi brazo, como un recordatorio de que ella también estaba ahí, reclamando su parte en ese instante. Yo no respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque entendía que ya no se trataba de explicaciones. Estábamos más allá de eso. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando Julia se levantó finalmente de su sillón. Caminó hacia la ventana y corrió apenas la cortina. Una franja azulada tenue se dibujaba en el horizonte. El amanecer estaba cerca. El día siempre llega, dijo casi para sí misma. Y con él, la realidad. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Clara apretó más fuerte mi mano como si quisiera negar lo evidente. Emma se incorporó un poco, apoyando ahora su frente contra mi hombro. Ninguna lo decía en voz alta, pero todas entendían que la burbuja que habíamos creado estaba a punto de ser puesta a prueba por la luz del día. Me levanté y caminé hacia Julia. Me quedé a su lado, observando la línea del cielo que empezaba a clarear. Sentí su mano rozar la mía breve y escuché su voz baja. Lo que vivimos esta noche no desaparece con el sol. Clara se levantó también arrastrando la manta consigo y se acercó con esa energía que siempre la acompañaba. Me rodeó con la tela cubriéndonos a los tres bajo ella. «Pues que amanezca», dijo en un suspiro. «A mí no me importa». Emma llegó al último. No dijo nada. Solo se quedó detrás de nosotros colocando su mano en mi espalda firme, silenciosa, como si sellara un pacto sin palabras. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. La ciudad despertaba. Y allí estábamos nosotros de pie frente al ventanal, unidos de una manera que nadie más podría entender. Yo lo supe entonces, el amanecer no iba a borrarlo, pero sí iba a cambiarlo todo. La primera luz del amanecer se filtró por los ventanales altos tiñendo el loft con un resplandor anaranjado. El cambio fue inmediato. El refugio íntimo que había sido territorio de sombras y silencios se volvió un espacio vulnerable, expuesto a la claridad que no perdona. Julia permanecía junto al ventanal, recta con la mirada fija en el horizonte. Su silueta se recortaba contra la luz serena, pero cargada de algo más profundo. Parecía medir con exactitud el momento en que la noche cedía su lugar a la realidad. Clara, en cambio, no soportó quedarse de pie. Volvió al sofá con un suspiro largo, dejando caer la manta sobre sí misma, como si intentara prolongar el calor de lo que había sido la madrugada. Se encogió con esa mezcla de rebeldía y ternura que le era tan propia. «No me gusta la mañana», dijo con voz apagada. «Siempre parece venir a cobrarnos algo». Emma no respondió de inmediato. Caminó despacio por la habitación descalza, con pasos que apenas hacían ruido. Sus ojos iban de Julia a Clara y luego a mí, como si estuviera buscando la verdad en cada uno. Finalmente habló con esa calma que la distinguía. «El amanecer no borra nada. Solo nos recuerda que tenemos que cargarlo». Sus palabras me atravesaron como una sentencia. Y era cierto. Nada de lo que había pasado podía desaparecer con la luz. Estaba grabado en nuestros cuerpos, en nuestras miradas, en los gestos, que habían sellado un pacto sin nombre. Me senté en el borde del sofá. Clara se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi brazo, aferrándose como si temiera que la claridad pudiera arrancarme de su lado.
Julia desde la ventana giró apenas la cabeza y nos observó. No había reproche en sus ojos, pero sí una advertencia silenciosa. Lo vivido en la oscuridad se vería distinto bajo el sol. El silencio se alargó pesado. El ruido de la ciudad comenzaba a levantarse desde la calle, un camión de basura, un vendedor ambulante que anunciaba café caliente, el ladrido de un perro en la azotea vecina. La vida regresaba reclamando lo suyo. Clara fue la primera en romper esa tensión. ¿Y ahora qué?, preguntó sin rodeos. La pregunta quedó suspendida en el aire. Julia se giró por completo y caminó hacia nosotros. Se detuvo frente al sofá y con una calma que parecía estudiada, dijo: «Ahora decidimos si lo que pasó aquí se queda en la noche, o si dejamos que siga vivo cuando salga el sol». Emma se acercó y apoyó su mano en mi hombro. No necesitaba decir nada más. Su gesto bastaba para dejar claro que no se trataba solo de mí, sino de los cuatro. Yo tragué saliva sintiendo el peso de esa decisión que todavía no estaba lista para formularse. El amanecer había llegado, y con él la certeza de que nada volvería a ser sencillo. Clara levantó el rostro buscando mis ojos. Su sonrisa era frágil, distinta a la chispa juguetona de antes. «Yo no quiero que esto se borre», confesó. Julia respiró hondo, como si también reconociera lo inevitable. «Entonces será distinto. Muy distinto». Se inclinó hacia nosotros con firmeza, pero no imposible. El sol terminó de asomar sobre los edificios bañando el loft en un resplandor dorado. Ninguno de nosotros habló después. Solo nos quedamos allí, mirando cómo la ciudad despertaba. Y yo lo supe, la noche nos había unido, pero el día pondría a prueba todo lo que habíamos aceptado en silencio. El sol ya bañaba por completo el loft. La claridad entraba a raudales, golpeando las paredes, borrando las sombras que habían protegido cada gesto durante la noche. Era imposible escapar, la mañana había llegado. Julia fue la primera en moverse. Se recogió el cabello con un gesto práctico, como si necesitara imponerse orden después de tantas horas suspendidas en lo irreal. Tomó la copa vacía de la mesa y la llevó a la cocina, pero no para llenarla, solo para dejar la tita a un lado, como quien reconoce que el ritual había terminado. Clara aún permanecía a mi lado en el sofá. Sus dedos entrelazados con los míos comenzaron a soltar poco a poco la presión. Su mirada brillaba, pero no con la chispa juguetona de antes. Era una mirada más seria, consciente de que lo vivido no podía repetirse de la misma manera. «No quiero que esto se sienta como un sueño», dijo en voz baja, casi como un ruego. Emma estaba de pie mirando por la ventana. No había dicho nada desde que salió el sol, pero su postura lo decía todo. Estaba presente sin huir, aunque sabía mejor que nadie que las cosas afuera eran distintas a lo que habíamos construido aquí dentro. Cuando al fin habló, lo hizo con calma, sin levantar la voz. Lo que vivimos no necesita repetirse para ser real. Sus palabras fueron un golpe suave, pero definitivo. No hacía falta explicarlo más. La noche nos había dado algo único, irrepetible, que no podía trasladarse tal cual a la rutina del día. Julia volvió hacia nosotros. Ya no tenía la serenidad distante de antes, sino una firmeza distinta. «El mundo allá afuera no entiende», dijo con la certeza de quien ya había pensado lo suficiente. «Pero nosotros sí, y con eso basta». Clara escondió su rostro en mi hombro un segundo, como si quisiera detener el tiempo. Luego se levantó despacio recogiendo la manta. Emma caminó hacia el centro del loft y se unió a Julia en silencio, uniendo sus presencias, como si reconocieran que lo que nos unía no era posesión, sino complicidad. Yo me quedé sentado unos instantes más. Observé a las tres distintas, opuestas casi, y sin embargo parte de algo que me había transformado. No había nombre para lo que habíamos compartido, pero tampoco lo necesitaba. El sonido de la calle subió con fuerza, vendedores ambulantes, claxones, voces que anunciaban el regreso de la normalidad. El loft volvió a ser un departamento en la Roma, ya no un refugio suspendido,
sino parte de la ciudad despierta. Me puse de pie. El círculo que habíamos formado en la noche se había roto con el amanecer, pero el eco seguía latiendo en mi pecho. Julia me sostuvo la mirada una última vez. Clara sonrió débilmente, aunque con sinceridad. Emma, como siempre, no dijo nada, pero su silencio fue la confirmación más fuerte de todas. Nos quedamos allí los cuatro sin pronunciar una despedida formal, tal vez porque sabíamos que lo vivido no necesitaba cierre. Salí del loft con el corazón acelerado, la luz del día golpeando mis ojos. La ciudad seguía su curso indiferente, pero yo caminaba distinto. Sabía que llevaba conmigo algo que nadie podría arrebatarme. Y aunque el sol había disuelto la magia de la noche, lo que habíamos compartido no se desvanecería jamás. Si esta historia te atrapó y quieres escuchar más, relatos intensos, diferentes y llenos de emociones, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así no te perderás lo que viene después.